Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor. Una vez más podemos llegar a su casa de oración y reunirnos como su palabra nos dice, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que aún están teniendo precauciones y demás, pero oramos, continuamos orando por ellas, que el Señor les revele, les dé la convicción, la paz y la tranquilidad necesaria para poder unirse con nosotros nuevamente. Y voy a leerles una porción de la palabra que nosotros, aquellos que hemos estudiado el libro de Romanos, esta porción nos impactó mucho a todos y esta día quiero compartirlo con ustedes. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, tiempo presente, por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y escuchen, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Intercede por nosotros. Tiempo presente, ¿verdad? Cristo jamás ha dejado de interceder, ni dejará de interceder por nosotros, sus escogidos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie a aquellos hermanos que me acompañan y los que nos ven por las redes sociales. Le pedimos al Señor que les bendiga también y bueno, que alaben con nosotros. Gloria y honra, Padre amado.
Cuando meditamos en las adoraciones y las alabanzas, nos damos cuenta que el Evangelio está vivo en todo respecto. Gloria a Dios. Aleluya. Entremos al santo lugar en este momento con acción de gratitud para alabarle y adorarle. Recibe la gloria, Señor. Recíbela. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa que bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, a alinearnos a tu palabra. Señor, a reconocer que nuestros corazones están lejos de ti, que somos hombres y mujeres pecadores que te necesitamos cada minuto de nuestros días. Señor, ayúdanos a entender cuán pecadores somos. Ayúdanos a entender, Señor amado, la necesidad que tenemos de ti. Oramos en esta tarde, Padre amado,
por el servicio que va siendo presentado a ti. Te imploramos, Padre amado, que si a ti no trae gloria, pues no lo recibas, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder hacer todo lo que hagamos para que tu nombre sea exaltado, para que tu evangelio sea ensanchado. Mira los corazones de mis hermanos aquí presentes y de aquellos que estarán mirando por las redes sociales. Y te suplicamos, Padre amado, que tu inmensa misericordia tú nos guardes. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder venir a este lugar, por el privilegio que es, Padre Santo, de tener un local donde congregarnos. Señor, en muchos países, aún en los Estados Unidos, las puertas de las iglesias se están cerrando. Y nosotros aún tenemos aquí, Señor, un lugar donde congregarnos. Yo te imploro, Señor, que tú, Padre amado, nos bendigas a la luz de tu palabra, para que nosotros podamos continuar con la obra, Señor, que tú has comenzado. Te pido, Señor, que los corazones de los congregantes, de los miembros de nuestra iglesia y de aquellos que ya tú tienes preparados, Señor, para añadir, tú pongas el deseo ferviente de venir a congregarse, de tener la fraternidad, la hermandad, Señor, que tú nos dices en tu palabra. Señor, que el temor no continúe dominándonos, que no vivamos en temor, que vivamos confiados en que Cristo, en que Dios está con nosotros. Precavidos, pero no atemorizados, Padre amado. Te damos gloria y honra y te lo pedimos una vez más por el servicio de hoy. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro pastor, que lo bendiga, Señor, con una doble porción de tu unción. Te pueda exponer tu palabra tal y como tú la has puesto en su corazón. Gracias por él, gracias por su dedicación al Evangelio, pero antes que todo, gracias por el amor que él tiene para contigo. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente en su casa con el único propósito de adorarlo a Él a través de la alabanza, de la adoración, de la predicación de la palabra y de la coinonía entre hermanos. Así que mi esposa, mientras estaba leyendo Romanos 8, esa porción, esos versículos, una de las cosas que dijo el apóstol fue: ninguna cosa creada, ni el coronavirus te puede apartar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, nada te puede apartar del amor de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar con nuestra serie del libro de los Efesios, titulada La unidad del cuerpo de Cristo. Hoy vamos al tema número 8 que hemos estado trayendo, y el tema se ha titulado de esta manera: doblando las rodillas. Cuando usted escucha eso, ¿de qué usted cree que está hablando? Oración. De oración. De oración. Recordemos que para el cristiano la oración es como la gasolina para los carros. Si no le echa gasolina, el carro no va a andar. Sí, pastor, pero es de petróleo. Si no le echas petróleo, no va a andar. Pero es que el mío es Tesla. Si no lo pones en la corriente para que tenga power, no va a andar tampoco. El cristiano, si no ora, no va a andar tampoco. No lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor. El Señor Jesús oraba en todo tiempo delante de su Padre Celestial.
Vamos entonces al tema número 8, doblando las rodillas, la hemos titulado de esa manera. Y vamos a Efesios 3, del 14 al 21. Recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando sobre el gran misterio revelado al apóstol Pablo sobre la unidad dentro de lo que era la familia de Cristo. Dentro de esta familia, ahí estábamos incluyendo, o el apóstol estaba incluyendo, dirigido por el Espíritu Santo, a los judíos y a los gentiles. Quiere decir, cuando hablamos de el cuerpo de Cristo, no estamos solamente hablando de si eres judío o si eres gentil. No, no. Si eres judío y crees en Cristo, eres de la familia de Dios. Si eres gentil y crees en Cristo, eres de la familia de Dios. Y el gran misterio revelado al apóstol fue ese. Cristo vino para hacernos un solo pueblo. Los estudiantes del libro de los Romanos saben de lo que estamos hablando. Ya hemos estado estudiando en Romanos 11, estudiamos mucho eso. Hoy, recordemos que la semana pasada también, en el capítulo 3, estuvimos del 1 al 13, del versículo 1 al 13, era la primera oración que Pablo estaba haciendo dentro de ese capítulo 13. Entonces, la oración en el capítulo 13, versículo 1, empieza con un paréntesis y en el versículo 13 termina con ese paréntesis. Quiere decir, dentro de ese paréntesis, ahí Pablo habla muchas cosas dentro de esa oración que él estaba haciendo al Padre. Hoy vamos a continuar con la segunda oración, como le llaman los teólogos muchas veces, de Pablo al Señor, por los Efesios. ¿Sí? Hermanos, la gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él en el pasado, todos los que están creyendo en Él en el presente y aún a los que lo harán en el futuro. Recuerden que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Todos, mis hermanos, todos somos una gran familia. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Tenemos al Padre Celestial. Por eso la semana pasada dije que dentro de toda felicitación que tú hagas a cualquier padre, la primera tiene que ser a tu Padre Celestial. Ese es el más importante de todos. El Señor es la fuente de toda la creación. El Señor es el dueño legítimo de cada cosa existente. Él es el dueño. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hay y todo lo que existe fue creado por Él. ¿A través de qué? De su palabra. Todo es de Él. Si queremos recibir sus bendiciones, es importante entonces que nos mantengamos en contacto con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Pero los que se aíslan de la familia de Dios y tratan de seguir solos, se van a privar del poder de Dios para sus vidas. Eso fue una pequeña introducción que queríamos hacer sobre este tema número 8. Entonces vamos a ir de lleno ahora a la introducción de la segunda oración de Pablo, a partir del versículo 14. Y para eso vamos entonces a leer Efesios 3, del 14 al 21. Dice la palabra del Señor: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso
para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, esa es la segunda oración de Pablo. Ahora, vamos a la introducción y vamos a ir desglosando lo que estamos o hemos leído. Vamos a orar primeramente y poner la enseñanza en las manos del Señor, como siempre tiene que estar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en este momento, Señor, por permitirnos estar en este santo lugar, en este púlpito, predicando tu palabra, Señor. Señor, pedimos perdón por cualquier situación, cualquier cosa, Señor, que no te haya agradado. Queremos ser vasos limpios, que tú uses, Señor, para la edificación de tu pueblo. Señor, te necesitamos en estos tiempos difíciles más que nunca. Toma control siempre, Señor. Tú siempre lo tienes, pero te entregamos todo lo que somos en este momento, para que tú bendigas tu palabra y puedas abrir nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, para recibirlo con mansedumbre y poder ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos entonces al versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí estamos mirando que el fundamento de la oración de Pablo era un conocimiento del propósito de Dios. Es importante eso. ¿Por qué? No podemos orar, mis hermanos, efectivamente, si nosotros no tenemos un trasfondo de lo que es la voluntad y propósito de Dios para el mundo y para nosotros individualmente. Tenemos que tener un conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Todo es un plan. Pero tenemos que tener ese conocimiento, y ese conocimiento solo lo vamos a recibir de rodillas, orando a Dios, leyendo su palabra y teniendo intimidad con Él. Del cielo, como dicen por ahí, no te va a caer eso. Hay algo que hacer. Pablo oró en la postura que dice el anuncio o el título de nuestra predicación de esta tarde. Él dobló sus rodillas. Ahora, cuando tú doblas tus rodillas ante el Padre, ahí hay una máxima humildad en quien lo hace. Por ejemplo, en esa época, doblar las rodillas, como habló Pablo, era la expresión máxima de humildad delante del Padre. ¿Por qué? Porque por costumbre, en esa época, en la sinagoga, acostumbraban a orar así, de esta manera, con las manos levantadas, pero de pie. Pero eso lo hacían en la sinagoga. Ahora, no era que estaba mal tampoco. Lo que sí está mal es lo que hacen actualmente, que le quieren dar órdenes a Dios, que quieren decretar a Dios, que quieren obligar a Dios, que quieren ordenarle a Dios que haga lo que ellos quieren. Esas son posturas actuales que están fuera de toda voluntad del Señor. Por ejemplo, y vamos a poner algunos ejemplos de personas en la Biblia, hombres y mujeres, que doblaban sus rodillas delante de Dios. Salomón dobló sus rodillas. Daniel dobló sus rodillas. Pablo
dobló sus rodillas. Jesús dobló sus rodillas. Los que iban a Jesús dice que doblaban sus rodillas. Pedro oró de rodillas. La Biblia tiene muchas oraciones el cual no se muestra o nos muestra a nosotros las personas arrodillándose para mostrarnos que aunque no se requiere que sea así, es la manera que los hijos de Dios demostramos que vamos humillados delante de Dios. Mis hermanos, un hijo de Dios, un cristiano, que no reconozca que no eres nada, que delante de Dios tenemos que llegar arrodillados, humillados, con humildad, pues todavía no se nos ha dado la revelación de quiénes somos en verdad, y no de quiénes somos, sino de quién es Él. Me duele mucho porque yo estuve dentro de una. Mirar a las personas, yo declaro, yo decreto, yo digo, ahora es, ahora lo quiero. ¿Qué es eso? Si Pablo oraba arrodillado, Jesús oraba al Padre de rodillas. Pablo dirigió su oración siempre a ¿quién? Al Padre. ¿Quién era el Padre? El Padre estaba representado como el planeador de todas las cosas. Dentro del corazón y la mente de Dios se preparó todo lo que existe, todo este plan redentor, todo está en Él. Él fue el que lo planeó todo, lo podemos decir así. Fue el Padre, fue Dios el Padre. Recuerde que dentro de los miembros de la Trinidad está Dios el Padre, está Dios el Hijo y está Dios el Espíritu Santo, que los tres son uno, lo hemos estudiado acá, ¿verdad? Pero cada uno tiene su plan y su propósito dentro del plan de la Trinidad, dentro del plan redentor. La oración usualmente debe siempre estar dirigida al Padre. Yo en muchas ocasiones he escuchado personas orándole al Espíritu Santo. Eso no es así. No es orarle al Espíritu Santo. Es orarle al Padre en el nombre del Hijo, dirigido por el Espíritu Santo. Fíjate que hay diferencia. Si no es así, puede que la oración, no va a ser contestada, porque hay un plan, Dios lo diseñó de esa manera. La oración usualmente está dirigida al Padre por medio del Hijo, por el poder y dirección del Espíritu Santo. Ese es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque del Padre quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Al recordar que toda la familia de Dios es llamada por su nombre, Pablo mostró que su mente fue tomada con esta idea de la esencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios es Padre de ambos, de judíos y de gentiles. Por eso Él ora al Padre en el nombre del Hijo, dirigido por el Espíritu, por ese gran misterio que Dios le dio a Él. ¿Para qué? Para orar por toda la familia de Dios, tanto judíos como gentiles. Pero Él tenía que orarle al Padre. Pero después Pablo continuó orando en los versículos 16 al 19 por ese pueblo de los Efesios, por esa iglesia. Y dice la palabra, que os conceda, ahí viene lo que está pidiéndole al Padre, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate que no dice que les conceda lo que su corazón quiera, ni lo que ustedes quieran, porque te imaginas, dice no, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Y después le dice, no es para que sean millonarios, sino para que sean fortalecidos con poder por su Espíritu
Cristo en el hombre interior. ¿Se recuerda que estamos hablando quién era el hombre interior? Nuestro corazón, y nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso sigue Pablo orando en el 17 y dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. Que seáis capaces de comprender con todos los santos. Ahí viene. Porque es que eso hay que comprenderlo. Eso es algo que solamente la iluminación del Espíritu Santo te puede llevar al entendimiento de lo que va a decir Pablo ahora. Que seáis capaces, dice, Señor, que estas personas de Éfeso sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de ¿quién? De Cristo. Y después sigue, y de conocer el amor de Cristo. Y ahí viene y dice, que sobrepasa el conocimiento. ¿Tú crees que hay algún conocimiento humano que pueda entender eso? Cuando Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Ay, es que me dañaron. No, dale tú para atrás. Cristo te dice, no, por la otra mejilla. ¿Cómo tú entiendes eso? Dice, que sobrepasa el conocimiento, y después dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, tremenda oración de Pablo. Si nosotros aprendemos de este capítulo, de estos versículos, vamos a ser más efectivos en nuestra oración. Pablo aquí está pidiendo que ese pueblo, esa iglesia, esos creyentes en Cristo fueran fortalecidos con poder, pero que esa fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí? También Pablo ora que la fuerza viniera ¿de quién? Del Espíritu Santo. La fuerza no puede ser humana, porque no hay fuerza posible humana que pueda entender nada de eso. Recuerden que dijimos anteriormente que el hombre interior se trataba de nuestro corazón, o sea, un hombre interior el cual es tan real como un cuerpo físico. Nosotros no podemos ver el corazón, pero dice que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Es tan real como lo que tú estás mirando. Es tan real. Todos entendemos la importancia de la fuerza en nuestro cuerpo físico, pero muchos son excesivamente débiles en el hombre interior. Por fuera, pero espiritualmente, es como el pastor donde yo me convertí, él decía algo, él decía, hay muchos que están así, la cabeza grandísima, porque tienen mucho conocimiento, pero el cuerpo flaquito, porque no lo bajan al corazón, no lo practican. Mucho conocimiento, pero débiles en la fe. Viene un coronavirus, viene un catarro, alguien te sacó la lengua, no te convino como el pastor hizo la cosa en la iglesia, y el pastor es malo. Mucho conocimiento, pero el cuerpo sí. Débiles en la fe. Y prepárense los estudiantes que el jueves vamos al capítulo 14 para hablar sobre eso. ¿Sí? Ahora, miremos el comienzo entonces del versículo 16, que es conforme a las riquezas de su gloria. Dice, ¿no? Vamos a leerlo. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, ¿para qué? Ahí viene la respuesta. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pidió que Jesús
viviera en estos creyentes, aun cuando Jesús había prometido en Juan 14:23 esto: el que me ama, mi palabra guardará. Y después, y mi Padre, y vendremos a Él. ¿Y qué haremos? Morada con Él. Las riquezas de su gloria, para que habite Cristo en nosotros. Mis hermanos, escuchen, Jesús quiere asentarse en tu corazón. Jesús no quiere solamente visitarte como un forastero, no, Él quiere habitar dentro de tu corazón. Él quiere vivir contigo. Él quiere estar ahí. Es más, su palabra dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer, y el conocer por fe. Ahí es donde está el punto. El cristiano tiene que saber que hay una diferencia. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros estamos apartados para Dios. El mundo dice: si no lo veo, no lo creo. Pero Dios dice que no. Él dice: primero hay que creerlo para poder verlo. Aquí se camina por y no por vistas. Pero qué difícil. ¿Por qué? ¿Sabe por qué el mundo piensa, muchos cristianos piensan así? Porque todavía no han salido del mundo, aún dentro de la iglesia. No han salido del mundo. Piensan como el mundo. Piensan como el mundo. Mis hermanos, Jesús está ahí para nosotros, pero eso se debe de tomar por fe. Por fe, eso es por fe. Eso desde que tú le entregas tu corazón a Dios, tú tienes que saber por fe que Jesús está ahí, que el Espíritu Santo habita en ti, porque esa era la promesa que habíamos hablado anteriormente en el capítulo 3 o en el capítulo 2, ¿se recuerda? Una promesa, ¿verdad? Ahora, una pregunta: ¿por qué necesitamos fuerza espiritual para dejar morar a Cristo en nosotros? La respuesta de Pablo es: porque hay algo en nosotros que se resiste a la influencia de Jesús a morar en nosotros, ¿sí o no? Este domingo sí voy a ir a la iglesia, mira, te lo prometo. Mira, ponlo en puño, este domingo sí voy. ¿Y qué pasó? ¿Que no te veo? ¿Vieron la importancia de estar arraigados en Jesús? Porque viene el viento y se lleva la semilla. Se la lleva, mis hermanos. Esto no es querer decir algo, no, es que la palabra lo dice que es así. Entonces tú después dices: wow, ¿y por qué yo no fui? Porque se te llevó el viento, te llevó la semilla. Porque no estás arraigado en la palabra. Porque hace mucho tiempo que no lees la Biblia. Porque hace mucho tiempo que no estás orando. Porque hace mucho tiempo que no tienes comunión con tus hermanos en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso él ora por estos efesios, se lo dice. Es necesario que Cristo habite en sus corazones. Necesario. ¿Cómo mora Cristo en nosotros? Vamos al versículo 17. De manera que Cristo more por la fe. Ahí vuelve de nuevo: ay, pastor, pero por la fe. ¿Qué te quiere que te diga? El Señor es espíritu, ¿o no? ¿O ustedes han visto a Dios con un charro mexicano, sombrero mexicano aquí? Ya? No, ¿verdad? El Señor es espíritu. Él es espíritu. Esto es por fe, mi hermano. Esto es por fe. De manera que Cristo more por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones.
y que arraigados, ¿sabe lo que significa arraigados? Vamos a verlo, lo que dice Charles Spurgeon sobre eso. Y cimentados en amor. Oh. Por la fe, esa palabrita, por la fe. Mira, por la fe es la única manera que Cristo va a habitar en tu corazón. Amén. No por otro. No busques otra cosa, no estés esperando que se te aparezca un ángel, ni que tengas un sueño de esos que yo no sé ni si son verdad o mentira, eso solo Dios lo sabe. ¿Verdad? No estés pensando en eso. Esto es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Es por la fe. Dice Charles Spurgeon, dijo, 2 expresiones son utilizadas en este versículo. Arraigado. Dice Charles Spurgeon, como un árbol vivo el cual se agarra de la tierra. ¿A dónde? Dice que tú ves un árbol frondoso y las raíces son más profundas y más grandes que el árbol. Y tú dices, pero ¿qué árbol más grande? No, las raíces son más profundas y más grandes todavía. Arraigados, dice Charles Spurgeon. Con un árbol vivo el cual se agarra de la tierra, se enreda alrededor de las rocas y no puede ser volteado. Y después dice, y cimentado. Dice, como un edificio que ha sido edificado como un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro por medio de fallas en el cimiento. ¿Quién es nuestro cimiento? Cristo. ¿Qué fallas hay en Cristo? ¿Hay grietas en Cristo? Tenemos que estar arraigados y cimentados en Cristo. Él es la piedra angular, ¿se recuerda? Él es la piedra angular. Él es el que aguanta todo. Es Él. Por eso es importante tener la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles es la única que es una doctrina verdadera. Porque está cimentada sobre lo que Cristo dijo. Pero no les gusta a mucha gente. Es mejor decir, vas a ser millonario, con todas esas cosas que hay. ¿Verdad? Dice el versículo 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Vamos a ver. Pablo en su oración también pidió que ellos pudieran ser capaces de entender los unos con los otros cuál es la anchura. Quiere decir, Pablo está diciendo, tienen que ser capaces entre ellos mismos de reunirse y decir, oye, vamos a ver qué quiere decir esto. Por eso es importante el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nos reunamos, que hablemos de la palabra. Oye, ¿qué tú crees que está la palabra hablando aquí? Sin salirnos del contexto, puede decir. Ahora, Pablo ora para que ellos sean capaces de entender los unos con los otros cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mis hermanos, esto significa que Jesucristo tiene unas dimensiones y unas medidas que son difíciles de medir. Mis hermanos, el amor de Jesús tiene una anchura. Es lo primero que nos dice Pablo. Todos los santos, ¿cuál es la anchura? El amor de Jesús tiene una anchura. Puedes ver qué tan ancho es al ver qué tanto alcanza a cubrir, como el río del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado, tu pecado, el pecado de todos, y cubre cada circunstancia de nuestras vidas para que todas las cosas obren para bien. Amén. La anchura del amor de Dios. Pero el amor de Jesús tiene longitud también. Cuando consideramos la longitud del amor de Dios, debemos de preguntarnos todos, ¿cuándo el amor de Dios empezó hacia mí? ¿Cuándo fue que Él me amó? Y la otra pregunta es, ¿por cuánto más continuará?
Esas verdades son las que miden la longitud de Dios. ¿Desde cuándo me amó? Me amó, según la palabra, antes de la fundación del mundo. ¿Y hasta cuándo me amará? Por toda la eternidad. ¿Qué longitud? ¿Qué longitud? También dice que el amor de Jesús tiene una profundidad tremenda. Y para eso vamos a Filipenses 2, del 7 al 8. Dice la palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Aleluya! ¡Qué profundidad! Murió por mí. Se despojó él mismo siendo Dios. Se despojó por amor a mí. Qué profundidad es el amor de nuestro Señor. Se hizo semejante a los hombres, sin pecado, recuerden. Su nacimiento fue virginal, sin pecado. Pero dice que estando en la condición de hombre ya, se humilló a sí mismo. ¿Y qué hizo? Fue obediente hasta la muerte. Y eso que él, arrodillado al Padre, decía: pasa de mí, ¿qué? Esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediente hasta la muerte. Pero dice que también el amor de Jesús tiene altura. Y para nosotros poder ver la altura del amor de Dios, tenemos que preguntarnos esto: ¿qué tan alto me puede levantar Dios? Dice la palabra que Él nos levanta a lugares celestiales en donde estoy sentado juntamente con Cristo. ¿Qué altura? ¿Quiere más altura? Estar sentado a la diestra juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice Efesios 2, 6: Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué altura? ¿Quiere más altura? Por tanto, mis hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿podemos en verdad comprender la altura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? ¿Sabes? La única manera que nosotros podemos entender las dimensiones de ese amor de Dios es viniendo a la cruz, despojándolo de todo, viniendo de rodillas al Padre, pidiéndole perdón. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Debemos de venir a la cruz y entonces vamos a poder ver esto. Número uno, el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Amén. Judío, gentil, ponle el nombre. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. ¿Dónde dice que nos recogió? ¿Estábamos dónde? De ahí nos levantó. De ahí nos levantó. Y te cuento algo. Y nos sigue levantando. Amén. ¿O quién aquí puede decir que ya nosotros fuimos perdonados? Ya nosotros no somos pecadores porque no vivimos una vida de pecado, pero sí, hasta que no seamos glorificados, pues vamos a tener que pasar todo este tiempo luchando en contra del pecado, amén, de las tentaciones, de todo. Y el único que te puede salvar de eso. Pero dice que el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo.
Mis hermanos, el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que entonces seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vamos a ver. Pablo pide a Dios el llenar a los cristianos de Éfeso de toda la plenitud de Dios, para que entonces experimentaran la vida de Cristo. Dice Adam Clark, el doctor Adam Clark dice esto: entre todos los grandes dichos en esta oración, este es el mayor. Sí, Señor. El ser llenos de Dios es una gran cosa. El ser lleno de la plenitud de Dios es más grande. Pero el ser lleno con toda la plenitud de Dios desconcierta completamente el sentido y confunde el entendimiento. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por este libro de Efesios. Wow, qué tremendo. Mis hermanos, vamos entonces a entrar en la última parte de nuestro texto en el día de hoy. Y vamos a llegar a la doxología de este capítulo 3. Y vamos a llegar a los versículos 20 y 21, que la catalogan como la doxología de esta escritura. Dice Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. 21. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿En dónde? En Cristo Jesús. No. En la iglesia. En la iglesia. Ah, pero yo soy la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Ahí está hablando de la iglesia. Acuérdense que estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. No el templo. Cuidado. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, cuando llegué antes de leer, dije que esto era la doxología de este capítulo 3, finales de estos versículos. ¿Qué es la doxología? Bueno, la doxología es una palabra compuesta de dos palabras griegas: doxa, que significa gloria, y logía, que significa palabra. O sea, la doxología es una manifestación de alabanza a Dios. Cuando tú dices gloria a Dios en las alturas, a Dios sea la gloria. Cuando tú dices aleluya, eso es una doxología. A Él sea la gloria. ¿Sí? Esa divinidad. Tú estás alabando la divinidad. Tú estás alabando lo que es Él. A Él sea la gloria. ¿Sí? Por tanto, mis hermanos, la sublime oración del apóstol concluye señalando que Dios contestará. En vez de ser muy difícil que Dios conteste tan grandes peticiones, Pablo asegura que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Imagínate lo que tú quieras. Dios puede hacer más. Dios puede hacer más. El concepto que aparece en el último versículo es significativo. Dios recibe gloria en la iglesia y la recibirá por siempre. Mis hermanos, en la iglesia estamos para darle gloria a Dios. ¿Se recuerdan en la primera enseñanza de Efesios? Fuimos creados para su gloria, alabarlo, para glorificarlo, para alabarlo en todo. Para eso fuimos creados, para eso estamos aquí. Aquí no estamos para ser unos cadochos. ¿Sabes lo que es unos cadochos? Cada 8 días te veo. No sé más nada de ti en toda la semana, porque lo único que haces es venir el domingo a la iglesia. No haces más nada. Cadocho. No. Nosotros no estamos aquí para venir a hacer cadocho. Aquí estamos para darle la gloria a Dios en todo. Todos los días. El propósito de Dios es que la iglesia exhiba los atributos divinos y así le dé gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito mío, pastor?
vivir en santidad. Ese es el propósito. Es que yo no sé cuál es mi propósito. Yo no sé si yo voy a ser pastor, o si voy a ser millonario, o si voy a ser doctor. No. El propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Ya, no hay que buscarlo. Es que seas santo. No hay otra cosa. El propósito de Dios es que la iglesia exhiba los atributos divinos y así le dé gloria y reconocimiento por siempre. Amén. Por siempre. Que la iglesia viva en unidad, que la iglesia viva en armonía, que la iglesia viva en paz, en santidad, de manera que entonces Dios sea glorificado a través de eso. Por eso el apóstol Pablo oró pidiendo que los cristianos hicieran a Cristo el Señor de sus vidas. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí Cristo es el Señor de sus vidas? Amén. Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. Tiene que ser. Gloria a Dios. Pablo ora pidiendo que los cristianos hicieran a Cristo el Señor de sus vidas, que conocieran el amor de Cristo para manifestarlo. Tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para manifestarlo. Nosotros recibimos la enseñanza, nosotros recibimos del Espíritu Santo, nosotros recibimos de nuestros líderes, pastores, lo que sea, maestros, pero no para quedarnos con ese conocimiento, como dije ahorita, es para darlo. Cristo, siendo Dios, ¿qué hizo? Se despojó él mismo, le lavó los pies. ¿Y Pedro qué dijo? No, Señor. No. Todavía no le había amanecido. Y cuando le amaneció dijo, no, espérate, lávame todo. Todo, completo. Para que conocieran el amor de Cristo, para manifestarlo en todas sus relaciones y que fueran llenos de la plenitud de Dios. Y así es como la iglesia va a glorificar a Dios, viviendo en santidad. La iglesia, mis hermanos, debemos de vivir en santidad, glorificando a Dios en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el market, póngale en un juego de pelota, en un juego de soccer, donde sea, hay que glorificar a Dios. En la juguera hay que glorificar a Dios. Mis hermanos, yo los insto a que estudien mucho más este capítulo 3. Este capítulo tiene mucho para aprender. Mucho que aprender en él. Dice la frase del día. Mira lo que dice aquí. Tenga cuidado de no ser devorado por los libros. Una onza de amor vale una libra de conocimiento. ¿Qué les dije ahorita de la cabeza así? Y el cuerpo. Mucho conocimiento, pero no hay amor por el prójimo. Tenga cuidado de no ser devorado por los libros. Una onza de amor vale una libra de conocimiento. Tú puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no hay amor, eso lo dijo John West. ¿Sí? Vamos entonces a orar y entonces pedirle a mi esposa que nos acompañe un momento acá. No, ven tú primero. Quiero tomar 5 minutitos, pero Efesios 3, del 14 al 21, de lo que el pastor acaba de exponer hoy, ha sido una oración clave en mi vida y he visto cómo Dios se ha glorificado y manifestado de una forma muy especial, ¿verdad? Yo esta oración la he hecho muy personal. No estoy hablando, aquí todos tenemos hijos, hermanos, parientes, demás, que nuestro corazón está cargado por ellos, ya sea por su salvación o ya sea que sean salvos, pero estén no viviendo una vida de santificación, ¿verdad? Así que yo quiero compartir con ustedes algo bien claro.
Vayamos a Efesios 3 y vayamos al versículo 14. Les voy a compartir con ustedes cómo yo hago esta oración diariamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Adonis, Amarilis y Alai, conforme a las riquezas de tu gloria, sean fortalecidos con el poder del hombre interior por tu Espíritu, Señor, para que Amarilis, Adonis y Alai habite Cristo por la fe en los corazones de Amarilis, Adonis y Alai, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Amarilis, Adonis y Alai sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, sus hermanos en la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y que de conocer el amor de Cristo que hay para Amarilis, Adonis y Alai, que excede todo conocimiento, para que Amarilis, Adonis y Alai sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante que lo que pedimos, les dé entendimiento a Amarilis, Adonis y Alai, según el poder que actúa en nosotros, en ellos, para que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Personalicen esta oración. Hagan esta oración como parte de su devocional diario. Pongan los nombres de sus seres amados. Rueguen al Padre usando este ejemplo exacto de oración por sus seres queridos. Y aún por aquellos amigos o amistades que ustedes saben que aún no les ha amanecido. Amén. Amén, amén. Bueno, Amarilis, Adonis y Alai son nuestros hijos, así que ponga los nombres de sus hijos en esa oración y ore al Señor. Esa es una oración muy buena para orar eso. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te damos gracias por este capítulo 3 de Efesios, Señor. Por estas oraciones, Señor, que a través del apóstol nos has enseñado cómo dirigirnos en la iglesia y cómo poder vivir, Señor, nuestra vida cristiana en santificación, Señor. Gracias por esto, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios, donde tú nos muestras, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a partir de la semana que viene. Vamos a comenzar capítulo 4, 5 y 6, que es lo que nosotros tenemos entonces que hacer como cristianos. Te damos gracias. Mira a mis hermanos aquí presentes, a los que nos están observando, Señor, y que te ponemos esta semana que entra de trabajo y de obligaciones que tenemos, Señor, en tus manos para que tú nos guardes, nos cuides y nos guíes, Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado. A ti te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.